En el corazón de Madrid. En la tercera planta del Centro Empresarial Gran Vía. Javier Ruiz estaba sentado en su diminuto despacho abarrotado cuando su teléfono vibró con el mensaje de su hermano mayor, Carlos. Alrededor de él se amontonaban informes de mantenimiento, manuales de equipos y notas garabateadas de sus rondas matutinas por el edificio. Su escritorio estaba cubierto de tazas de café, diagramas técnicos y un bocadillo a medio comer del bar de abajo. Para cualquiera que pasara por allí. Parecía exactamente lo que Carlos pensaba, el caos de un supervisor de mantenimiento de bajo nivel que apenas podía con sus responsabilidades. Javier leyó el mensaje de nuevo: he reportado tu despacho desordenado a la gerencia. Alguien tiene que mantener estándares profesionales en este edificio. Quizás te manden de vuelta al almacén donde perteneces. Eres una vergüenza. Adjunto había una foto. Carlos había tomado una imagen de su despacho a través de la ventana y la había enviado a la administración del edificio con una queja formal sobre condiciones de trabajo poco profesionales que reflejaban mal en los inquilinos corporativos. Javier dejó el teléfono y volvió al esquema del sistema de climatización que estaba revisando. El Centro Empresarial Gran Vía necesitaba una actualización en su control climático. Y él estaba calculando el enfoque más rentable sin interrumpir a las 15 empresas que alquilaban espacio allí. Su teléfono vibró otra vez. Otro mensaje de Carlos: por cierto. Cerré el contrato con Meridian hoy. 2,3 millones de euros. Tú sigue arreglando aires acondicionados. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Carlos era su hermano mayor por 3 años. Y trabajaba en la planta 18 como ejecutivo senior de ventas en Soluciones Titanio. Uno de los inquilinos más grandes del edificio. Ocupaban 4 plantas enteras. De la 15 a la 18. En el edificio de 20 pisos. Y Carlos nunca le dejaba olvidar la distancia literal y metafórica entre sus posiciones. En el mundo de Carlos. Él era la historia de éxito: trajes caros, cuenta de gastos corporativa, oficina con vistas, viajes en clase business. Javier era la decepción familiar, trabajando en mantenimiento en el mismo edificio donde Carlos cerraba acuerdos millonarios. Vistiendo ropa de trabajo en lugar de marcas de diseño. Comiendo bocadillos del bar en vez de almuerzos con clientes en asadores exclusivos. Sus padres habían dejado de mediar entre ellos hacía tiempo. Mamá decía cosas como: ambos hacéis un trabajo importante a vuestra manera. Pero su tono dejaba claro de quién valoraba más el esfuerzo. Papá había dejado de preguntar por el trabajo de Javier después de que Carlos le dijera que básicamente era un conserje con delirios de grandeza. Lo que ninguno sabía. Lo que Carlos especialmente ignoraba. Era que Javier no estaba empleado por la administración del edificio. Él era la administración. Más precisamente. Era el dueño del edificio. Todas las 20 plantas. Los 340.000 metros cuadrados. Las 15 empresas inquilinas pagándole alquiler cada mes. Incluyendo Soluciones Titanio. Cuyo contrato de arrendamiento vencía en 6 meses. Javier había comprado el Centro Empresarial Gran Vía 8 años atrás a través de una red compleja de sociedades holding y empresas de gestión inmobiliaria. El edificio estaba en apuros entonces: 30% de vacancia. Mantenimiento diferido. Inquilinos descontentos. Lo había adquirido por 47 millones de euros. Menos de la mitad de lo que valía en los años de boom. Luego pasó 3 años renovándolo metódicamente. Mejorando sistemas. Reposicionándolo como un edificio de oficinas premium de mediana altura. Supervisó personalmente gran parte del trabajo. Aprendiendo sobre sistemas de edificios. Comprendiendo las necesidades de los inquilinos y desarrollando relaciones con todos. Desde el personal de limpieza hasta los ejecutivos de suites. Ahora, el edificio estaba ocupado al 98%. Cobraba alquileres premium y valía aproximadamente 180 millones de euros. Era la piedra angular de un portafolio inmobiliario comercial que Javier había construido. Incluyendo 6 propiedades más en la ciudad.
Pero mantenía su propiedad anónima, operando a través de holdings inmobiliarios Gran Vía, que a su vez pertenecía a una serie de entidades que finalmente lo rastreaban a él. La gerente oficial del edificio era Carmen López, quien manejaba las relaciones diarias con inquilinos y arrendamientos. El personal in situ lo conocía como Javier Ruiz, el tipo que coordinaba el mantenimiento y los sistemas del edificio, lo cual era técnicamente cierto. ¿Solo incompleto? Javier prefería así. Cuando los inquilinos pensaban que era personal de mantenimiento, le contaban la verdad sobre problemas. Cuando los ejecutivos creían que era nadie importante, revelaban su verdadero carácter. Y cuando Carlos pensaba que era su hermano fracasado apenas raspando por vivir, mostraba exactamente quién era en realidad. El intercomunicador de su escritorio sonó. Javier. Soy Carmen. ¿Puedes subir a la oficina de gerencia? Necesitamos discutir algo. En camino, respondió. La oficina de Carmen estaba en la planta 20. Escondida en una suite que la mayoría de los inquilinos nunca veía. Cuando llegó, ella revisaba algo en su computadora con una expresión de mezcla entre diversión e irritación. Así que, dijo sin preámbulos, recibimos una queja formal sobre tu despacho, con fotos y un informe detallado sobre cómo el espacio de trabajo poco profesional del supervisor de mantenimiento refleja mal en el edificio y genera preocupaciones sobre la competencia de la gerencia. Giró su monitor para mostrarle la queja de Carlos. Era exhaustiva. Había que admitirlo. Documentaba el escritorio abarrotado, las pilas de papeles, la chaqueta de trabajo tirada casualmente sobre una silla. Incluso incluía una foto comparativa de su propia oficina impecable en la planta 18. Sugiriendo que ese era el estándar que todos los empleados del edificio debían mantener. Tu hermano realmente no te quiere, observó Carmen. Realmente no, coincidió Javier. ¿Qué le dijiste? Acusé recibo de su queja y dije que la propiedad del edificio la revisaría y respondería apropiadamente. Carmen sonrió. Lo cual es técnicamente cierto. Tú eres la propiedad. Entonces, ¿qué quieres hacer? Javier miró la queja de nuevo. Esta no era la primera vez que Carlos intentaba meterlo en problemas o despedirlo. En los últimos 3 años, había quejado de que Javier tomaba demasiados breaks en realidad, inspeccionando la propiedad. Lo reportó por acceso no autorizado a plantas ejecutivas revisando sistemas de climatización. Exigió que lo amonestaran por insubordinación cuando Javier le dijo que no podía priorizar su queja de temperatura sobre un problema eléctrico en todo el edificio. Y sugirió a Carmen que el edificio contratara personal de mantenimiento más profesional y se deshiciera de casos de caridad familiar. Refiriéndose a él, Javier había dejado pasar todo porque no importaba. Carmen sabía quién era. El personal del edificio lo sabía. Las quejas de Carlos no iban a ninguna parte porque él era la persona a quien se quejaba. Pero esto se sentía diferente. No era solo criticar su trabajo. Era Carlos tratando activamente de sabotearlo. Dedicando tiempo a documentar y reportar. Usando su posición en una gran empresa inquilina para dar peso a su queja. Creo, dijo Javier lentamente, que es hora de que Carlos entienda la estructura organizacional real de este edificio. Carmen arqueó las cejas. ¿Vas a decírselo? No exactamente, respondió. Voy a mostrárselo. ¿Puedes programar una reunión con el equipo ejecutivo de Soluciones Titanio? Diles que la propiedad del edificio quiere discutir su renovación de arrendamiento y algunas preocupaciones que han surgido. ¿Cuándo? Mañana. A las 2 de la tarde. En la sala de conferencias principal. Asegúrate de que Carlos esté incluido. Después de todo, es un ejecutivo senior allí y ha mostrado un interés tan agudo en los estándares de gerencia del edificio. Sería grosero no invitarlo.
Carmen sonrió lentamente. Esto va a ser memorable. Sí. Coincidió Javier. ¿Lo será? Esa noche. Recibió otro mensaje de Carlos. ¿La gerencia ya reconoció tu queja? Probablemente estén pensando cómo despedirte sin que parezca nepotismo. Acéptalo. Javier. Estás fuera de tu profundidad. Siempre lo has estado. Algunos nacen para el éxito. Otros para trabajos de servicio. Tú eres de los segundos. Acéptalo. No respondió. En cambio, pasó la noche revisando el expediente de arrendamiento de Soluciones Titanio. Era lectura iluminadora. Habían sido inquilinos por 5 años. Desde poco después de que Javier comprara el edificio. Su arrendamiento inicial se negoció cuando aún llenaba vacancias. Así que los términos eran favorables, alquiler por debajo del mercado. Generosas concesiones por mejoras. Cláusulas flexibles de terminación. Pero su comportamiento como inquilinos había sido cada vez más problemático. Generaban 3 veces más solicitudes de mantenimiento que inquilinos de tamaño similar. Eran habitualmente tardíos en pagos de gastos comunes. Habían hecho varias modificaciones no autorizadas en su espacio. Y según el personal del edificio, los empleados de Soluciones Titanio, particularmente el equipo de ventas en la planta 18, eran a menudo desdeñosos o groseros con los equipos de limpieza y mantenimiento. Carlos parecía representativo de la cultura de la empresa. No una excepción. Su arrendamiento vencía en 6 meses. A tasas de mercado actuales. Su alquiler aumentaría aproximadamente un 37%. De 38 euros por metro cuadrado a 52. Para los 52.000 metros cuadrados que ocupaban. Eso era una diferencia de unos 728.000 euros anuales. Javier sospechaba que esperaban términos favorables de renovación basados en su tamaño y antigüedad. Iban a decepcionarse. Al día siguiente por la mañana, Javier se vistió con cuidado. No con su ropa de trabajo habitual, sino con uno de los trajes a medida que guardaba para reuniones de inversión inmobiliaria. Parecía diferente, pulido. Profesional. Completamente distinto al supervisor de mantenimiento que Carlos estaba acostumbrado a ver en pantalones cargo y botas de trabajo. Llegó a la sala de conferencias de la planta 20-30 minutos antes y revisó la presentación que Carmen había preparado. Cubría actualizaciones del edificio, mejoras de capital, comparaciones de mercado y términos de renovación de arrendamiento. Era exhaustiva, profesional y claramente provenía de la propiedad, no del personal de mantenimiento. A las 1:45. Carmen le envió un mensaje: los ejecutivos de Soluciones Titanio están aquí. Incluyendo a Carlos. Preguntó por qué lo invitaron a una reunión de arrendamiento. Le dije que la propiedad del edificio solicitó específicamente su presencia dadas sus comunicaciones recientes sobre estándares del edificio. Parece confundido y un poco nervioso. A las 2 de la tarde. En punto. Javier entró en la sala de conferencias. La reacción fue inmediata y variada. Juan Martínez, CEO de Soluciones Titanio. Miró perplejo. Nunca lo había visto antes. Raquel Gómez, su CFO. Miró su reloj como si él estuviera tarde. Miguel Vargas, su COO. Estaba desplazando su teléfono y apenas levantó la vista. Y Carlos palideció por completo. Ese es mi hermano. Dijo Carlos con voz estrangulada. ¿Por qué está mi hermano aquí? Es personal de mantenimiento. Buenas tardes a todos. Dijo Javier, tomando asiento en la cabecera de la mesa de conferencias. Soy Javier Ruiz, propietario del Centro Empresarial Gran Vía y principal de Holdings Inmobiliarios Gran Vía. Gracias por hacer tiempo para esta reunión.
El silencio que siguió fue profundo. La cabeza de Juan Martínez se giró hacia Carlos. Raquel Gómez detuvo su sorbo de café a mitad. Miguel Vargas finalmente levantó la vista de su teléfono. Su expresión pasando de aburrimiento a atención aguda. Lo siento, dijo Juan con cuidado. ¿Tú eres el dueño de este edificio? Lo poseo desde hace 8 años. Confirmó Javier. Lo compré en 2016. Supervisé su renovación y reposicionamiento. Y he mantenido la propiedad a través de Holdings Inmobiliarios Gran Vía. Carmen López. ¿A quién conocen como la gerente de propiedad? Trabaja para mí. Carlos emitió un pequeño sonido ahogado. Javier continuó como si nada. Carmen y yo manejamos la mayoría de las comunicaciones de propiedad a través de nuestra empresa de gestión. Pero ocasionalmente me gusta reunirme directamente con inquilinos mayores. Especialmente cuando los arrendamientos están por renovarse y especialmente cuando se han planteado preguntas sobre estándares del edificio y competencia de la gerencia. Sacó la primera diapositiva de la presentación. Mostraba las métricas de rendimiento del centro empresarial Gran Vía en 8 años, tasas de ocupación, retención de inquilinos, mejoras de capital, apreciación del valor del edificio. Los números eran impresionantes. Claramente. Era una propiedad bien gestionada y exitosa. Como pueden ver, dijo Javier. El centro empresarial Gran Vía ha sido una de las propiedades comerciales de mayor rendimiento en la ciudad. Hemos mantenido más del 95% de ocupación por 6 años consecutivos. Puntuaciones de satisfacción de inquilinos por encima del promedio de la industria y sistemas de edificio que exceden los requisitos del código. Raquel Gómez asentía lentamente. Su mente de CFO procesando la información. Estos son números fuertes. Muy fuertes. Gracias, dijo Javier. Trabajamos duro para mantener estándares. Lo cual me trae al propósito de la reunión de hoy. El arrendamiento de Soluciones Titanio expira en 6 meses y necesitamos discutir términos de renovación. Pero primero, quiero abordar algunas preocupaciones sobre cómo Soluciones Titanio ha operado como inquilino. Sacó una nueva diapositiva mostrando datos de solicitudes de mantenimiento. En los últimos 5 años, Soluciones Titanio ha generado un promedio de 43 solicitudes de mantenimiento por mes. Eso es aproximadamente el triple de la tasa de inquilinos comparables. Muchas de estas solicitudes son por issues que deberían manejarse internamente, equipo de oficina. Preferencias personales de temperatura. Preocupaciones cosméticas que no afectan la funcionalidad. Miguel Vargas se removió incómodo. Somos un inquilino grande. Tenemos más espacio. Más empleados. He normalizado los datos por metro cuadrado y conteo de empleados, dijo Javier. Incluso considerando el tamaño. Aún generan 2,3 veces más solicitudes que inquilinos similares. Eso representa costos adicionales y asignación de recursos de nuestra parte. Siguiente diapositiva. Adicionalmente, han estado en promedio 43 días tarde en pagos de gastos comunes en los últimos 3 años. Su arrendamiento requiere pago dentro de 30 días. Los retrasos crean carga administrativa y complicaciones de flujo de caja. El rostro de Raquel se tensó. Como CFO, los pagos tardíos eran su responsabilidad. También han hecho varias modificaciones no autorizadas en su espacio. Continuó Javier, mostrando fotos. La sala de conferencias en la planta 16 tuvo paredes movidas sin aprobación. El área de descanso en la 17 tuvo modificaciones de plomería hechas por un contratista sin licencia. La suite ejecutiva en la 18 tuvo trabajo eléctrico que no cumplía con el código y tuvo que rehacerse a expensas del edificio. Juan Martínez parecía cada vez más incómodo. No estaba al tanto de la mayoría de estos issues. ¿Por qué no se nos informó que era un problema? Se les informó, dijo Javier con calma.
Carmen envió notificaciones formales en 6 ocasiones separadas en los últimos 2 años. Estaban dirigidas a su gerente de instalaciones y copiadas a su oficina. No fueron respondidas. Sacó copias impresas de las notificaciones, completas con confirmaciones de entrega. Raquel las tomó y comenzó a leer, su expresión oscureciéndose. Pero el issue más preocupante, dijo Javier, es el patrón de comportamiento hacia el personal del edificio. Hemos documentado múltiples instancias de empleados de Soluciones Titanio tratando con falta de respeto o desdén a trabajadores de mantenimiento, personal de limpieza y personal del edificio. Esto crea un ambiente de trabajo hostil para nuestros empleados y refleja mal tanto en su empresa como en el edificio. Carlos había estado en silencio todo el tiempo. Pero ahora encontró su voz. Eso es ridículo. Tratamos bien al personal. No puedes basar una decisión de arrendamiento en reclamos de algunos trabajadores que se sintieron irrespetados. No lo baso en reclamos, dijo Javier. Lo baso en incidentes documentados. ¿Quieres revisarlos? Sacó otra diapositiva, un registro detallado con fechas, horas, incidentes específicos y testigos. Varias entradas referenciaban específicamente a Carlos Ruiz, ejecutivo de ventas en la planta 18. Siendo despectivo, demandante o directamente grosero con empleados del edificio. Una entrada llamó la atención de Juan Martínez, 15 de marzo de 2024. Carlos Ruiz, ejecutivo senior de ventas, reprendió al personal de limpieza por vaciar la basura durante horas laborales. Exigió que regresaran después de las 7 aunque su turno termina a las 6. Amenazó con despedirlos cuando explicaron la política del edificio. Carlos, dijo Juan en voz baja. ¿Es esto preciso? El rostro de Carlos estaba rojo. Estaban interrumpiendo nuestra reunión con clientes. Solo intentaba mantener estándares profesionales. ¿Amenazando con despedir a empleados del edificio que no trabajan para nosotros y seguían su horario asignado? ¿Esa es tu definición de estándares profesionales? La voz de Juan era helada. Hay 17 incidentes documentados involucrando específicamente a Carlos, dijo Javier. Y otros 43 involucrando a otros empleados de Soluciones Titanio en sus 4 plantas. Para contexto, nuestro siguiente inquilino más grande ha registrado 4 incidentes en 5 años. En total, ustedes tienen 60 en el mismo periodo. La sala estaba en silencio salvo por el sonido de Raquel pasando páginas de la documentación que Javier había proporcionado. Aquí está lo que intento entender, dijo Javier, dirigiéndose directamente a Juan. Soluciones Titanio pide renovación de arrendamiento en un edificio donde las tasas de mercado han aumentado significativamente. Presuntamente van a solicitar términos favorables basados en su antigüedad y tamaño como inquilino. Pero desde la perspectiva de la propiedad, han sido un inquilino desafiante que genera costos excesivos. Paga tarde. Hace modificaciones no autorizadas y crea issues de gestión con otros empleados del edificio. Ayúdenme a entender por qué debería ofrecerles términos de renovación por debajo del mercado. Juan Martínez parecía querer desaparecer. Raquel Gómez aún leía documentos. Su expresión cada vez más severa. Miguel Vargas ya no miraba su teléfono. Y Carlos lo observaba con una expresión de horror absoluto al darse cuenta de lo que pasaba. Creo que necesitamos abordar estos issues internamente antes de discutir términos de arrendamiento, dijo Juan finalmente. No tenía idea de que nuestro comportamiento como inquilino había sido tan problemático. Es inaceptable. Lo aprecio, dijo Javier. Pero desde mi perspectiva, los patrones importan más que las promesas. He visto estos patrones por 5 años. La pregunta es, ¿qué cambios realmente me convencerían de que la renovación tiene sentido para ambas partes? ¿Qué tipo de cambios buscas?, preguntó Raquel. Toda negocios ahora.
Primero, una política clara y entrenamiento sobre tratamiento respetuoso del personal del edificio. Dijo Javier. Los empleados del edificio nunca deben ser amenazados, menospreciados o tratados como inferiores. Son profesionales haciendo trabajo especializado. Merecen respeto. De acuerdo. Dijo Juan inmediatamente. Eso debería haber sido política desde el principio. Me disculpo porque no lo fuera. Segundo, manejo apropiado de solicitudes de mantenimiento y modificaciones del edificio. Continuó Javier. Sigan los canales adecuados. Obtengan aprobación para cambios. Usen contratistas licenciados. Esto no es negociable. Es cumplimiento básico de arrendamiento. Entendido. Dijo Miguel. Implementaré nuevos procedimientos con nuestro equipo de instalaciones. Tercero, pago oportuno de todos los cargos. Dijo Javier mirando a Raquel. Si hay issues con facturación o disputas sobre cargos, levántenlos promptly. Pero el patrón de pagos tardíos rutinarios debe terminar. Lo hará. Dijo Raquel firmemente. Estoy implementando nuevos controles efectivos inmediatamente. ¿Y cuarto? Dijo Javier. Necesito saber que el liderazgo de Soluciones Titanio toma estos issues seriamente. No solo los reconoce, sino que aborda activamente la cultura que los creó. Porque de lo que he observado, los problemas no son incidentes aislados. Son reflejos de cómo opera su empresa. Juan Martínez lo miró a los ojos. Tienes razón. Y asumo plena responsabilidad por no haberlo detectado antes. Hemos estado tan enfocados en crecimiento y adquisición de clientes que hemos descuidado la cultura interna y nuestras relaciones con proveedores de servicios. Eso cambia ahora. Se giró hacia Carlos. Carlos. Tú y yo necesitamos una conversación privada después de esta reunión. Varias conversaciones. De hecho, Carlos había pasado de rojo a pálido. Juan. ¿Puedo explicar? Más tarde. Cortó Juan con frialdad. Ahora mismo. Necesito enfocarme en entender el alcance completo de este issue y determinar cómo arreglarlo. Javier sacó la diapositiva final, términos propuestos de renovación de arrendamiento. El aumento de alquiler era significativo pero justo, 37% al mercado con escaladores modestos para el término de renovación. Cargos de áreas comunes calculados a costo real con términos de pago más estrictos. Todas las modificaciones requiriendo aprobación escrita y una nueva cláusula sobre tratamiento respetuoso del personal del edificio con consecuencias específicas por violaciones. Estos son los términos que estoy preparado para ofrecer. Dijo Javier. Reflejan tasas de mercado actuales e incluyen provisiones para abordar los issues discutidos. Tienen 60 días para decidir si la renovación tiene sentido para Soluciones Titanio. Raquel revisó los números con cuidado. Esto es un aumento significativo de nuestra tasa actual. Refleja un gap de 8 años entre su tasa negociada y el mercado actual. Dijo Javier. Si lo desean, Carmen puede proporcionar tasas de arrendamiento comparables para espacios similar en edificios similares. Encontrarán que nuestra tasa propuesta está ligeramente por debajo de la mediana del mercado. Raquel asintió lentamente. Me gustaría ver esos comparables. Pero te creo. Una pregunta. Dijo Juan. El arrendamiento incluye esta cláusula sobre tratamiento del personal del edificio. ¿Qué pasa si hay violaciones? Primera violación, advertencia escrita y entrenamiento cultural requerido para el individuo ofensor. Dijo Javier. Segunda violación, penalidad financiera de 5.000 euros al Fondo de Bienestar de Empleados del edificio. Tercera violación, cláusula de terminación de arrendamiento se activa. Eso es estricto. Observó Miguel. Es necesario. Contraatacó Javier.
No tendré a mis empleados sujetos a tratamiento hostil. Trabajan duro. Hacen bien su trabajo y merecen un ambiente de trabajo respetuoso. Si Soluciones Titanio no puede garantizar eso. No son el inquilino adecuado para este edificio. Juan asentía. Lo respeto. De hecho, lo admiro. Demasiados propietarios priorizan el alquiler sobre principios. Tú haces lo opuesto. Hago ambos. Dijo Javier. El alquiler paga las cuentas. Los principios determinan con quién estoy dispuesto a hacer negocios. He rechazado inquilinos antes porque no me gustaba cómo trataban a la gente. Lo haré de nuevo si es necesario. Hubo un breve silencio. Luego habló Raquel. Me gustaría revisar el desglose financiero completo y los arrendamientos comparables. Pero pendiente esa revisión. Creo que estos términos son justos. Hemos tenido un acuerdo por debajo del mercado por años. Es razonable esperar un ajuste a tasas de mercado. Estoy de acuerdo. Dijo Miguel. Y francamente, los issues culturales que has planteado son cosas que deberíamos haber abordado independientemente de términos de arrendamiento. Esto ha sido una llamada de atención. Juan lo miró directamente. Aceptaremos los términos sujeto a la revisión financiera de Raquel y implementaremos cambios inmediatos para abordar los issues de comportamiento. Tienes mi palabra. Gracias. Dijo Javier. Carmen enviará los comparables detallados y la documentación de arrendamiento. Tómense su tiempo revisando todo. Si tienen preguntas o preocupaciones, ella es su punto de contacto. O pueden alcanzarme directamente si es necesario. Mientras la reunión se disolvía, Carlos permaneció sentado, pareciendo conmocionado. Juan lo notó. Carlos. A mi oficina ahora. Juan. Creo que ha habido un malentendido. Empezó Carlos. El único malentendido. Dijo Juan con frialdad. Es que pensé que dirigíamos una organización profesional. Aparentemente. Estaba equivocado. Mi oficina en 5 minutos. Mientras los ejecutivos de Soluciones Titanio salían, Carlos captó la mirada de Javier. Su expresión era indescifrable, en algún lugar entre rabia, humillación e incredulidad. Cuando la sala quedó vacía excepto por Carmen y Javier, ella soltó un largo suspiro. Eso fue intenso. Necesitaba suceder. Dijo Javier. Carlos ha estado escalando por años. Mejor abordarlo ahora que dejarlo pudrirse. ¿Crees que Soluciones Titanio realmente cambiará su cultura? Quizás. Dijo Javier. Juan parecía genuinamente conmocionado. Si eso se traduce en cambio significativo, lo veremos. Pero como mínimo, el comportamiento de Carlos tendrá consecuencias. Eso es un comienzo. Su teléfono vibró. Mensaje de Carlos: necesitamos hablar esta noche. ¿Voy a tu casa? Javier respondió: en mi oficina aquí en el edificio. ¿A las 7? La respuesta fue inmediata: ¿tienes una oficina? Planta 20. Al lado de la de Carmen. Le diré a seguridad que te deje subir. A las 7. Carlos llegó a la oficina de Javier pareciendo haber pasado por un calvario. Su apariencia impecable habitual estaba desaliñada, corbata aflojada, cabello revuelto, expresión agotada. La oficina de Javier no era nada como el espacio abarrotado de supervisor de mantenimiento que Carlos había fotografiado y reportado. Esta era una oficina ejecutiva adecuada, ventanas de piso a techo con vistas a la ciudad. Muebles modernos. Estantes con libros de gestión inmobiliaria y modelos arquitectónicos de sus diversas propiedades. Carlos se paró en la puerta absorbiéndolo. ¿Cuánto tiempo has tenido esta oficina? 8 años. Dijo Javier.
Desde que compré el edificio. La otra oficina en la 3 es mi espacio de trabajo donde reviso informes de mantenimiento. Estudio sistemas de edificio. Me reúno con contratistas. Esta es donde manejo negocios de propiedad. ¿Por qué?, preguntó Carlos. Y su voz se quebró ligeramente. ¿Por qué fingir ser personal de mantenimiento? ¿Por qué no decirle a todos que eres el dueño del edificio? Porque aprendo más así, dijo Javier simplemente. Cuando la gente piensa que eres nadie importante, te muestran quiénes son realmente. Los inquilinos le cuentan la verdad sobre problemas a un supervisor de mantenimiento que nunca mencionarían a la propiedad. Los ejecutivos revelan su carácter real cuando creen que no puedes afectar sus vidas. Y los hermanos muestran exactamente cómo te ven cuando piensan que estás a salvo por debajo de ellos. Carlos se encogió. Eso no es justo. ¿No lo es?, preguntó Javier. Carlos. Has pasado años tratándome como un fracaso. Has burlado mi trabajo. Menospreciado mis elecciones. Le has dicho a nuestros padres que soy una vergüenza para la familia. Te has quejado con mi jefe, que soy yo tratando de despedirme de un trabajo que no tengo realmente. Dedicaste tiempo a documentar y fotografiar mi espacio de trabajo poco profesional y presentar una queja formal. No sabía. ¿Ese es exactamente el punto?, interrumpió Javier. No sabías. Así que te sentías seguro siendo cruel. Pensabas que era impotente. Así que pateabas hacia abajo. Eso es quien has sido por años. Carlos. No solo conmigo. Con el personal de limpieza. Trabajadores de mantenimiento. Cualquiera que percibías por debajo de ti. Y nunca cuestionaste si ese comportamiento estaba bien porque nunca enfrentaste consecuencias por ello. Carlos se hundió en una silla. Juan probablemente me va a despedir. Quizás, dijo Javier. Eso es decisión suya. No mía. Pero debes saber que tu comportamiento reflejó en Soluciones Titanio como inquilino. Si tu empresa no renueva su arrendamiento. O si lo hace pero con los requisitos culturales que he estipulado. Eso es en parte por cómo has tratado a la gente. Lo siento, dijo Carlos en voz baja. Lo siento por cómo te traté. Lo siento por la queja. Lo siento por años de ser un hermano terrible. ¿Lo sientes porque te atraparon?, preguntó Javier. ¿O porque realmente entiendes por qué estaba mal? Carlos estuvo en silencio por un largo tiempo. Ambas cosas. Creo. Definitivamente lo siento por haber sido atrapado. Por humillarme frente a mi CEO y CFO. Porque mi comportamiento pueda costarme mi trabajo. Pero también estoy empezando a darme cuenta de lo mierda que he sido. No solo contigo. Con todos los que pensaba que estaban por debajo de mí. Eso es un comienzo, dijo Javier. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Carlos. ¿Vas a decirle a mamá y papá? ¿Dejarles saber que su hijo exitoso es en realidad el fracaso y su hijo fracaso es en realidad exitoso? No les voy a decir nada, dijo Javier. Si quieres que lo sepan, puedes decírselo tú. Pero Carlos, no mido el éxito por quién gana más dinero o posee más propiedades. Lo mido por cómo tratas a la gente y qué construyes. Por esa medida, ambos somos aún trabajos en progreso. Carlos lo miró. ¿Cómo no me odias después de todo lo que he hecho? Porque eres mi hermano, dijo Javier simplemente. ¿Y por qué he visto qué pasa cuando la gente deja que el resentimiento los consuma? Prefiero invertir energía en construir cosas que en destruir relaciones. Pero eso no significa que toleraré abuso. La elección es tuya, crecer en alguien mejor o seguir siendo quien has sido. Pero si eliges lo último, no esperes que siga proporcionando red de seguridad.
Carlos asintió lentamente. Los términos de arrendamiento que ofreciste a Soluciones Titanio. Son justos. Son justos, confirmó Javier. Por debajo de la mediana del mercado. De hecho, no estoy tratando de castigar a tu empresa por tu comportamiento. Solo insisto en estándares que deberían haber existido todo el tiempo. ¿Y si yo? Si realmente cambio. Si empiezo a tratar mejor a la gente. Entonces, serás alguien de quien estoy orgulloso de llamar hermano. Dijo Javier. Pero tienes que hacerlo porque es lo correcto. No porque te beneficie. Esa es la diferencia entre cambio genuino y performance. Carlos se levantó lentamente. Debería irme. Tengo mucho en qué pensar. Al llegar a la puerta, se giró. Javier. Gracias por no destruirme cuando pudiste. Por darme una oportunidad de ser mejor. No lo merezco. Pero lo agradezco. Todos merecemos oportunidades para crecer. Dijo Javier. La pregunta es si las tomamos. En los meses siguientes. Javier observó la transformación de Carlos con optimismo cauteloso. No era perfecto, los viejos hábitos mueren duro. Pero estaba intentándolo. Se disculpó con el personal del edificio al que había sido grosero. Empezó a decir gracias a los equipos de limpieza. Ayudó a implementar el nuevo programa de entrenamiento cultural de Soluciones Titanio. Juan Martínez no lo despidió. Pero Carlos fue puesto en un plan de mejora de rendimiento con métricas comportamentales específicas. Su bono se redujo en un 40%. Su próxima promoción se retrasó indefinidamente. Estas no eran castigos, explicó Juan, sino consecuencias y oportunidades para demostrar crecimiento. Soluciones Titanio renovó su arrendamiento en los términos propuestos. Raquel Gómez implementó nuevos controles financieros que eliminaron pagos tardíos. Miguel Vargas estableció procedimientos adecuados para modificaciones del edificio. Y Juan se disculpó personalmente con Carmen y Javier por el comportamiento pasado de la empresa como inquilino. 6 meses después de la infame reunión, Carlos y Javier cenaron en un restaurante que ninguno había sugerido, territorio neutral elegido por acuerdo mutuo. Aún estoy en Soluciones Titanio, dijo Carlos. Aún en el plan de mejora. Pero Juan dice que estoy haciendo progreso genuino. Eso es bueno, dijo Javier. Les dije a mamá y papá, añadió Carlos. Sobre que eres dueño del edificio. Sobre el portafolio inmobiliario. Sobre todo. ¿Cómo lo tomaron? Mamá lloró. Papá pareció confundido por unos 3 días. Luego empezaron a preguntar por qué nunca les dijiste. Les expliqué que probablemente no les dijiste por la misma razón que no me dijiste a mí, porque querías ser valorado por quien eres. No por lo que posees. Eso es sorprendentemente perspicaz, observó Javier. Carlos sonrió ligeramente. Estoy trabajando en lo de la perspicacia. Parte del plan de mejora. Resulta que entender las perspectivas de otros es una habilidad aprendible. ¿Quién lo diría? Dijo Javier. Pero también sonreía. ¿Punto justo? Carlos hizo una pausa. No voy a pedirte que olvides el pasado. Sé que fui terrible. Pero quiero que sepas que estoy intentando ser mejor. No porque me beneficie, aunque lo hace, sino porque finalmente entiendo que cómo tratas a la gente importa más que lo que logras. Eso es lo que he estado tratando de decirte por años. Dijo Javier. Lo sé. Debería haber escuchado. Estoy escuchando ahora. Terminaron la cena hablando de temas menos cargados, deportes, películas, chismes familiares. No era la relación que habían tenido de niños. Antes de que el éxito y el estatus envenenaran la perspectiva de Carlos.
Pero era mejor que lo que habían tenido en la última década. Al dejar el restaurante, Carlos dijo una cosa más. Esa oficina en la 3. La desordenada que fotografié y denuncié. ¿Realmente la necesitas? ¿Por qué? Porque estaba pensando que quizás podría voluntariar allí a veces. Ayudar con coordinación de mantenimiento o sistemas de edificio. Aprender el lado no glamoroso del inmobiliario. Asumiendo que estarías dispuesto a enseñarme. Javier lo miró con cuidado. ¿Quieres aprender coordinación de mantenimiento? Quiero aprender humildad, dijo Carlos. Y creo que la mejor manera es entender realmente el trabajo que gente como yo ha estado desestimando por años. Así que sí. Quiero aprender coordinación de mantenimiento. Quiero arreglar cafeteras y revisar esquemas de climatización y entender por qué importan los sistemas de edificio. Si me dejas. Serías terrible en eso, dijo Javier honestamente. Al menos al principio. Probablemente. Coincidió Carlos. Pero me gustaría intentarlo. Con tu permiso. Javier pensó en los años de condescendencia. Las quejas. Los intentos de despedirlo. Pensó en la transformación de Carlos en los meses pasados, imperfecta. Pero genuina. Y pensó en la elección que había hecho años atrás de construir cosas en lugar de destruir relaciones. Oye, dijo. Los sábados por la mañana. Viste para trabajo real. Te ensuciarás. ¿Y si te quejas una vez de las condiciones o las tareas? Estás fuera. Entendido. Entendido. Dijo Carlos. Gracias. Javier. De verdad. Un año después. El centro empresarial Gran Vía fue destacado en una publicación de Inmobiliario Comercial como una de las propiedades de mediana altura mejor gestionadas de la ciudad. El artículo mencionaba el enfoque práctico del propietario y su compromiso tanto con la satisfacción de inquilinos como con el bienestar de empleados. Carlos fue citado en el artículo. No como ejecutivo inquilino, sino como alguien que había voluntariado para aprender gestión de edificios y se había sorprendido por su complejidad. Pensaba que entendía el inmobiliario porque trabajaba en un edificio de oficinas. Dijo en la entrevista. Pero no entendía nada. Hay una habilidad y conocimiento increíbles requeridos para mantener un edificio funcionando suavemente. Estoy agradecido por haber tenido la oportunidad de aprender eso. Sus padres enmarcaron el artículo y lo colgaron en su sala de estar. Mamá llamó para decir que estaba orgullosa de ambos, de Javier por construir algo exitoso. De Carlos por tener la humildad de aprender de sus errores. Y cada sábado por la mañana. Carlos aún aparecía a las 8 para ayudar con coordinación de mantenimiento. Inspecciones de edificio y revisiones de sistemas. No era genial en eso. Pero lo intentaba. Y eso importaba más que la competencia. Porque al final del día, el éxito no se trata de la oficina que tienes o el título en tu tarjeta de negocios. Se trata de quien eliges ser cuando piensas que nadie importante está mirando. Y a veces, el hermano que desestimas como personal de mantenimiento resulta ser el dueño de todo el imperio y te enseña qué importa realmente.